Conocida de las últimas horas de Rasputín, basada en las memorias de los asesinos, pero las de Yusupov fueron escritas 11 años después del suceso. El relato de Yusupov se basó en una historia gótica de terror, en concreto la historia de la bestia que nunca moría. La realidad de la brutalidad del asesinato de Rasputín ha visto la luz recientemente por medio del extenso y olvidado informe de la autopsia. Guardadas en lo más profundo de los archivos rusos, se encontró una colección única de fotografías tomadas inmediatamente después de haberse cometido el asesinato. Inéditas hasta el momento y ocultas durante más de 80 años, nos muestran la escena del crimen. Podemos ver un patio con manchas de sangre fresca sobre la nieve. Muestran el cuerpo congelado de Rasputín durante los minutos después de haber sido recuperado del río, y se ve con todo detalle la autopsia de Rasputín. Todo su cuerpo estaba lleno de contusiones y heridas de bala. Una de ellas impactó en la frente de Rasputín, y no desde atrás, como declararon los asesinos. Según Purishkevich y Yusupov, el disparo que le dio en la cabeza fue hecho desde atrás y de lejos. El profesor Derek Pounder, una autoridad en patología forense, recurrió a los archivos para estudiar el informe original de la autopsia de 1917. De Rasputín me sorprendió mucho que existieran. Rasputín tenía un agujero de bala en medio de la frente, y eso es el típico golpe de gracia. En otras palabras, el disparo para terminar con una persona. El relato de Purishkevich, y de hecho también el de Yusupov, no son concluyentes, una vez observadas las pruebas de la autopsia. El profesor Pounder decidió volver a examinar las señales físicas para determinar si la bala fue disparada de cerca. Purishkevich dijo que había matado a Rasputín con una pistola Savage. Esta pistola dispara el mismo tipo de balas del calibre 32 y a la misma velocidad que la Savage del asesino. Colocan una piel de animal ante un bloque de gelatina. Está diseñado especialmente para simular la densidad de un cuerpo humano. Una cámara de ultra alta velocidad va a captar el momento del impacto. Podemos determinar la distancia del disparo por la presencia de hollín y pólvora. El disparo se efectúa de cerca y la bala penetra. Si observamos alrededor del agujero de la bala, no vemos residuos de hollín ni de pólvora, solo una línea fina de color negro en el borde de la herida. El profesor Pounder ha determinado que la herida que aparece en la fotografía de la autopsia de Rasputín no puede ser de un disparo hecho desde lejos. Claramente muestra que el disparo fatal fue efectuado de frente, a quemarropa. De hecho, el asesino debió colocar la pistola directamente entre los ojos de Rasputín y disparó el gatillo. Pero parece haber otra diferencia importante revelada por las fotografías. Cuando examinamos la herida de la frente, observamos que se trataba de una herida más grande de lo que pensábamos. Tenía 12,7 milímetros de diámetro. Por las fotografías, el profesor Pounder calcula que la herida de Rasputín era más grande que las que causaban las pistolas del calibre 32 que empuñaba Purishkevich. Entonces nos planteamos la pregunta: si no eran las armas que dispararon Yusupov y Purishkevich, ¿qué clase de arma fue? ¿Qué clase de arma pudo ser? La herida parece producida por el impacto de un revólver Webley 455. Un revólver de manufactura británica diseñada el año 1887, en la época de la Primera Guerra Mundial, y cuando Rasputín fue asesinado la utilizaban la mayoría de los oficiales. El Webley británico dispara balas sin revestimiento de gran calibre de plomo macizo. La pistola Savage dispara balas revestidas de un calibre más pequeño y están totalmente recubiertas de cobre. Las municiones sin revestimiento fueron prohibidas en 1907 porque cuando impactan en el objetivo, en vez de entrar limpiamente, el plomo se deforma y libera energía con el impacto, provocando más daños colaterales en los tejidos y los huesos. Para poder realizar una comparativa, los científicos efectuaron pruebas de tiro con las balas de plomo del Webley desde la misma distancia que aparentemente fue efectuado el fatal disparo.
Cuando comparamos estas pruebas de tiro con las heridas de bala de la frente de Rasputín, observamos algo muy parecido al impacto del Webley. Parece que la pistola no fue disparada de lejos y que además la herida no fue causada por las pistolas de calibres más pequeños que llevaban los asesinos. Las pruebas forenses y de balística no correspondían con los relatos de Yusupov y Purishkevich. Así que nos planteó la pregunta: si ellos no efectuaron los disparos, ¿quién lo hizo? Una teoría dice que Dmitry Pavlovich, uno de los conspiradores, llevaba una pistola de gran calibre y efectuó el disparo. Pero Yusupov y Purishkevich testificaron que Pavlovich se había marchado antes de que ocurriera el incidente. Aquí es donde la cosa se complica. La atención se dirige hacia las dos figuras desconocidas que también estaban presentes aquella noche. Su identidad no pudo nunca esclarecerse. Las pruebas apuntaban directamente a uno de ellos, Oswald Reiner. Reiner había conocido a Yusupov cuando estaba en la Universidad de Oxford 7 años antes. Reiner, al final de su vida, confesó a su familia que había estado presente en el asesinato. Hay más pruebas de la implicación de Reiner en operaciones secretas en un memorando entre el jefe de la inteligencia británica en Rusia y uno de los socios de Reiner, escrito inmediatamente después de que el cuerpo de Rasputín fuese hallado. Y dice así: a pesar de que las cosas no han salido según lo planeado, hemos cumplido nuestro objetivo. Y prosigue diciendo: la desaparición de las fuerzas oscuras, el sobrenombre que dieron a Rasputín, ha sido bien recibido por todos, aunque ya se llevan a cabo inoportunas averiguaciones sobre los hechos. Reiner está pendiente del desarrollo de los acontecimientos. Pero uno de los asesinos rusos testificó que los dos hombres no identificados eran soldados rusos. Sabemos a ciencia cierta que un determinado número de agentes de la misión de la inteligencia británica vestían chaquetones y uniformes rusos. El personal británico a menudo vestía uniformes militares rusos. Para mí, las pruebas apuntan directamente hacia el hecho de que por lo menos 2 oficiales británicos estuvieron presentes aquella noche. Basándose en esta teoría, ahora es posible reconstruir lo que ocurrió aquella fatídica noche de diciembre de 1916. 3 de la madrugada. Palacio de Yusupov. Dispararon a Rasputín. Los conspiradores le golpearon. Le habían atado las manos. Fue algo terrible. Es como si dijeran: tenemos que matar a esa persona, pero no sabemos cómo. Lo dejaron tendido, y si la versión de los hechos del historiador Andrew Cook es correcta, el agente británico Oswald Reiner permaneció junto al cuerpo. En un determinado momento, un oficial británico se vio literalmente obligado a coger su revólver y disparar a Rasputín a quemarropa para asegurarse de su muerte. Reiner no erró. Yo creo que el complot se debió al hecho de que Rasputín estaba involucrado en la iniciativa de apartar a Rusia de la guerra. Y la inteligencia británica pensó que lo mejor era eliminarlo, de forma que pareciera que lo habían asesinado los propios rusos. Los asesinos de Rasputín nunca mencionaron dónde estaba su cadáver. Y casi un siglo más tarde, las nuevas pruebas forenses levantan dudas sobre quién fue el asesino. Los británicos pensaron que la muerte de Rasputín garantizaría que Rusia seguiría siendo un aliado. Y su plan tuvo éxito. Pero aún no había pasado un año de su muerte, cuando en Rusia estalló una revolución, y los mecenas reales de Rasputín, el zar Nicolás y su familia, fueron brutalmente ejecutados por los dirigentes comunistas bolcheviques. Fue el comienzo de la Unión Soviética
y el final de una dinastía imperial, fatalmente debilitada por un infame místico siberiano.